Buenas, profesor y compañeros todos. En esta oportunidad hablaré acerca del impacto que el emprendimiento tiene en los estudiantes universitarios de la Universidad de San José de Loyola en el periodo 2022. Mi nombre es María José Romero y daré comienzo a esta presentación. El objetivo que se busca con la investigación es determinar el impacto que el emprender tiene en los jóvenes universitarios de la Universidad de San José de Loyola, lo que es de importancia considerando que instituciones como la nuestra, la Universidad La UCIL, fomentan el espíritu empresarial a través de sus actividades como espacios de emprendimiento, como el Club de Emprendedores de la UCIL, eventos como Adapta UP, entre otros. Eh, para ello, la metodología a emplear van a ser dos. Primero está una encuesta dirigida a estudiantes del LUCIL con emprendimientos activos en el periodo 22, como ya mencioné, perdón, y un análisis multicriterio dirigido a los docentes del LUCIL, especialmente de la Facultad de Ciencias Empresariales. El problema que se ha identificado es que entre el 2020 y el 2022, el 2021, perdón, la actividad emprendedora en el Perú disminuyó. Y de los casos de emprendimiento que se dieron, la minoría eran emprendimientos por mi oportunidad, entre los cuales entran los emprendimientos universitarios. En base a esto se busca determinar los motivos acerca de ello, para lo cual se va a evaluar el impacto que la actividad emprendedora tiene en los mismos estudiantes y que podría explicar por qué razón los emprendimientos universitarios no aumentan. Se pudo determinar tres variables que impactan negativamente a los estudiantes, siendo estas el estrés, la situación económica y el desempeño académico. De forma breve, por un lado, el estrés se origina debido a que emprender implica tiempo, el cual resta de las interacciones con familiares o amistades, reuniones con otras personas, lo que provoca ciertas presiones sociales acerca de que se debería pasar más tiempo con ellos. Asimismo, debido a la inestabilidad del entorno y el no tener control acerca de este, se originan preocupaciones que se dan respecto a si el negocio va a tener éxito o no, lo que deriva en estrés. Y también están las presiones sociales de que el emprendimiento tenga éxito, es decir, de cumplir con las expectativas que las personas tienen acerca de nuestro emprendimiento. Esto en base al entorno universitario, que vendrían a ser aquellos grupos de personas o personas que están alrededor nuestro donde podrían entrar los docentes, los compañeros de la universidad, a mi familia, entre otros. Respecto a la situación económica, el emprender implica invertir dinero propio a modo de financiamiento, el cual, si el emprendimiento no tiene éxito, se pierde. El emprender también implica un costo de oportunidad. Por ejemplo, si se habla respecto a lo laboral, vendría a ser el costo de oportunidad, el salario recibido que podríamos recibir, para la redundancia, si es que trabajásemos para una empresa. Y en otro aspecto también podría ser el dinero que podría haberse destinado para realizar un viaje, para inscribirse a un curso que nos atrae, para comprarse algo, etcétera. En cuanto al performance académico, emprender implica tiempo para cumplir perdón, con las responsabilidades que se tienen. Esto respecto a las particularidades del trabajo. Y dicho tiempo se resta de actividades como el estudio, lo que podría afectar negativamente las notas y asimismo el rendimiento académico. Ante esto, el problema que se ha planteado es a través de la pregunta: ¿de qué manera la actividad emprendedora incide en los estudiantes de la Universidad de César Loyola con emprendimientos activos en el periodo 2022? Y respecto a los problemas generales, están: ¿cuál es el impacto que el emprendimiento tiene en los estudiantes emprendedores de los CIL en relación al estrés? ¿Qué influencia tiene el emprendimiento en la situación económica de los estudiantes emprendedores? ¿De qué manera el emprendedor afecta el desempeño académico de los jóvenes emprendedores universitarios? Para dar respuesta a estas preguntas, se procederá a hablar acerca del marco teórico. Comenzando con para dar respuesta a la problemática se identificaron tres teorías. Primero tenemos la teoría del emprendimiento del triángulo invertido de Andy Freire. En esta, Freire plasma el proceso de emprender, de iniciar un emprendimiento en un triángulo invertido, como se puede ver en la imagen. Lo que se puede ver es que el emprendedor está en la base de ese triángulo invertido. Junto con ello, el autor habla acerca de 11 condiciones que caracterizan a un buen emprendedor. Primero tenemos lo que es la emancipación, que para los emprendedores consiste en un motivador, es decir, ellos están motivados a emprender debido a que
tienen como objetivo emanciparse. De ahí tenemos la moderación en la misión del dinero, que implica no tener el dinero como un objetivo principal para de tomar la decisión de emprender, sino más bien como verlo como una consecuencia o un resultado inherente del emprendimiento. Es decir, se va a llegar a este si es que se sigue con el emprendimiento con otros objetivos. Respecto a a la pasión, esto implica estar dispuesto a sacrificar cosas por el bien del negocio. Por ejemplo, el tiempo que se pudiera pasar yendo a fiestas en familia se dedica a mejorar el negocio o se dedica a tener las responsabilidades que el negocio implica. De ahí tenemos acerca de los resultados. Los emprendedores no solo visualizan los resultados, sino que también ponen en su parte y actúan en orden con el fin de lograrlos. En cuanto a espiritualidad, el emprendedor implica un proceso de autoconocimiento y de desarrollo de inteligencia emocional, lo que a su vez esto va a ser muy beneficioso porque les va a permitir manejar mejor sus emociones y no tener una buena capacidad de respuesta ante situaciones que implican mucha tensión y presión. Después tenemos el factor novicio. Esto quiere decir que los emprendedores no están satisfechos simplemente con los conocimientos y las habilidades que tienen en ese momento, sino que ellos siempre buscan mejorar y aprender nuevas cosas, por los que se pueden inscribir en cursos o en otras actividades que los pueden ayudar a mejorar sus conocimientos, habilidades y destrezas. En el disfrute del camino se hace referencia a los obstáculos que el emprendedor puede implicar y a saber atravesarlos con humor, es decir, no verlos todos de forma negativa. En cuanto a éxitos compartidos, los emprendedores valoran mucho el trabajo en equipo y reconocen que los logros de un emprendimiento no solo son propios, sino son de todas las personas del equipo, por lo que reconocen el trabajo de cada uno de ellos y comparten el mérito entre todos, es decir, dividen el reconocimiento y el premio, si es que hay un premio. De ahí se tiene la determinación, que implica tener seguridad sobre las decisiones tomadas. Para ello, al tomar una decisión, los emprendedores pasan mucho tiempo reflexionando acerca de cuál es la mejor situación a la que se podría llegar y una vez decididos se mantienen firmes respecto a lo que han determinado y guían a todo su equipo para seguir con este camino. De ahí se tiene, por último, de ahí se tiene acerca del optimismo y sueños. Los emprendedores se plantean una meta y esta meta sirve como guía para direccionar todo el emprendimiento. En base a esta meta que se fijan, dirigen todos sus esfuerzos, sus tiempos y recursos. Y por último, se tiene la responsabilidad incondicional. Esto quiere decir que los emprendedores asumen responsabilidad total del trabajo y no culpan a situaciones externas acerca de el fracaso de un negocio. Es decir, si hay una inestabilidad política o económica, ellos se hacen responsables de la situación y buscan la mejor manera de poder reaccionar frente a estas. Y no simplemente dicen que si es que el negocio va mal, es por culpa de que en el país la economía no está muy buena o la política no es mucho de fiar o de depender de esto. Lo que se puede ver acerca de esas 11 condiciones es que si se ve como acróstico, se puede ver que esas condiciones forman la palabra emprendedor con sus iniciales. Siguiendo con el triángulo, este también habla de otros dos factores, la idea del negocio y el capital. Respecto a este último, el capital, Freire menciona que este adquiere tres naturalezas. Primero está el capital inicial o semilla, el cual se emplea para la modelación, para formar o modular el plan de negocio, es decir, formular la idea del negocio en sí y darle forma a esta. De ahí tenemos el capital como financiamiento de la etapa inicial, que implica aquellos gastos destinados a lo que vendría a ser la inversión al año cero, donde encontramos la compra del terreno, de la maquinaria, de las herramientas, del equipo, entre otros. Y al final está el capital como financiación para las etapas de expansión. Estos tres factores deben ser tres factores que hablamos acerca de el emprendedor, la idea y el capital, deben estar equilibrados para que el emprendimiento tenga éxito. Si es que hay un desbalance en estos, podría ser que no se llegase a una situación de éxito. El autor también menciona que en base a esto, el emprendedor ocupa la posición más importante. Esto debido a que si se tiene un emprendedor que no tiene la capacidad suficiente o no tiene los conocimientos suficientes, puede que, aunque se tenga una idea exitosa, una idea muy buena, y tenga el financiamiento necesario, la idea puede que el negocio no llegue a tener éxito. En cambio, si se trata de un emprendedor muy capacitado, pero la idea todavía no está desarrollada o el capital falta, no tiene cómo acceder a recursos financieros, el emprendedor va a tener
va a generar ideas que le van a ayudar a obtener estos dos recursos que le faltan, por lo cual el emprendedor en sí es el factor más importante. Siguiendo con la segunda teoría, tenemos la teoría psicológica social de la valoración del estrés de Richard Lazarus. Este consiste en la identificación de situaciones estresantes y en la respuesta a ellas. Para ello se pasa a través de dos evaluaciones. La primera, conocida como la evaluación primaria, consiste en el proceso cognitivo que se da durante la evaluación de la situación para determinar si es que esta es estresante, positiva, irrelevante, cambiante o controlable. El autor menciona que de por sí las situaciones no tienen una naturaleza buena o mala, sino que las personas en base a sus intereses, necesidades, preocupaciones o inclinaciones las catalogan como positivas o negativas. Entonces, siguiendo con la clasificación que se dio, si la situación resulta estresante, se está frente a una amenaza, por lo cual solamente en este caso se procede con la evaluación secundaria. La evaluación secundaria consiste más que nada en determinar cómo se va a reaccionar frente a la situación dada. Y esta reacción puede ser de dos maneras. Primero está la estrategia centrada en las emociones, donde lo que se busca hacer es tratar con la situación al regular la emoción, es decir, regular lo que se siente respecto a esa situación. Y la segunda estrategia está centrada en el problema, en el que se habla acerca del contexto, donde se busca cambiar la relación entre el entorno y el individuo, de forma que el problema deje de existir o tenga menor intensidad. Por último, tenemos la teoría del estrés basada en el estímulo de Thomas Holmes y Richard Rage. Ambos autores mencionan que una situación estresante se origina por estímulos ambientales que originan un cambio en la situación actual a la que se debe responder. Estos estímulos generan ciertos cambios de organismos y buscan la manera de responder a estos. Para determinar la naturaleza de la agitación, los autores desarrollan la escala de reajuste psicosocial en base a las respuestas de un grupo de personas que dieron respecto a situaciones que ellos consideran estresantes y también se preguntó acerca de en qué medida los consideran estresantes. Dicha escala es la que podemos ver en pantalla en este momento, en la imagen que se está presentando. En esta, como se puede ver, se catalogan a los acontecimientos o situaciones estresantes y se les da una valoración. En base a lo que ya mencionamos, el experimento que dieron esos dos autores, que realizaron esos autores, perdón. El modo de uso de la escala consiste en identificar en nuestra situación actual qué acontecimientos consideramos que son propios de nosotros, es decir, por qué situaciones estamos pasando por el momento, y una vez determinado se suma el valor de estas, y si se llega a un total de 11 a 150, entonces el riesgo de salud mental es bajo. Si se llega a un total mínimo de 200, es decir, de 200 para arriba, pero menos de 300, hay un cierto riesgo a enfermarse mentalmente. Y ya si se llega a un total de 300, entonces el riesgo es mucho mayor y por lo tanto se debería procurar buscar ayuda psicológica que nos ayude a enfrentar esa situación estresante por la que estamos pasando. En el contexto de la investigación, si consideramos las situaciones que derivan de emprender tanto de estudiantes universitarios, tendríamos el cambio del estado financiero con un valor de 39, la ejecución de préstamos con un valor de 30 y el cambio en el número de reuniones familiares con 15. Todo esto en base a lo que hemos planteado anteriormente. Aunque es muy probable que se presenten otras situaciones estresantes que podrían subir el volumen, el nivel de la valoración que se está dando. Considero que estas son las que sí o sí tendrán un impacto si es que se emprende. Y estas, en base a las valoraciones, darían un total de 84 puntos, lo que diría que estamos en una situación con riesgo leve de enfermedad mental. Pero siempre hay que cuidar acerca de qué tan estresante es la situación y cómo manejar las situaciones. Esto lo podemos tratar respecto a la teoría que se mencionó previamente. Habiendo expuesto las teorías, la teoría que más se alinea al trabajo es la del triángulo invertido de Freire, ya que se relaciona directamente a la variable de situación económica que es la que estamos planteando, ya que se referencia a la importancia que el capital tiene en un emprendimiento y que este capital sale de ahorros o de dinero propio.
Y aunque se pida dinero prestado de familia, amigos o instituciones o terceros, como por ejemplo bancos, esto igual implica un riesgo económico ya que ese dinero se debe devolver. Y Freire menciona que en la primera etapa de inversión, el 80% del dinero debería ser propio, ya que si se comienza con una intervención de terceros muy alta, por ejemplo, nosotros damos 20% de nuestra inversión propia y 80% de terceros, con el tiempo este porcentaje va a ir subiendo y va haciendo que nosotros como propietarios del proyecto perdamos control acerca de este y con el futuro se puede perder la misma propiedad del proyecto, es decir, que la idea ya no sea tanto nuestra, sino de otras personas que vienen a ser los terceros. Respecto al mapa mental, como podemos ver en pantalla, se resumió de lo que trata el trabajo. Primero está acerca del emprendimiento en universitarios, donde el emprendimiento consiste en crear una empresa. Y en esa actúa la teoría que se mencionó del triángulo invertido de Andy Freire, en el sentido de que hablan acerca de tres factores que ya mencionamos: es el capital, el emprendedor en sí y la idea del negocio, que la idea del negocio de por sí es con la que se continúa el proyecto. El emprendimiento universitario genera impacto en tres aspectos: el nivel de estrés, el rendimiento académico y la situación económica. Respecto al nivel de estrés, esto se da a causa de preocupaciones respecto al éxito de la empresa debido a la situación cambiante en el que se está desarrollando la empresa y también a causa de la presión social que se puede dar por el descuido de relaciones y por las expectativas que se tiene acerca de este negocio. El nivel de estrés se puede medir en base a las teorías presentadas de la valoración del estrés y la escala de ajuste social. En el caso de la teoría de la valoración de estrés, esta es desarrollada por, como ya mencioné, Richard Lazarus, y en el caso de la escala de reajuste social fue desarrollada por un experimento realizado por Thomas Holmes y Richard Rage. Respecto al impacto el impacto en el rendimiento académico, esto es debido a la falta de tiempo para estudiar. Y respecto a la situación económica, esto se da debido a que el tener un emprendimiento implica invertir capital propio, dinero propio, para el financiamiento del negocio, el cual se estaría ahí entrando a un riesgo económico de perder el dinero si es que la empresa llegase a estar en una situación de bancarrota. Siguiendo con el marco conceptual, tenemos cuatro conceptos que resultan importantes definir que son de relevancia para el trabajo, para poder continuar con este. Primero está el emprendimiento, que es todo intento de crear un negocio, sea un autoempleo y pueda ser creado por un grupo de personas o una sola persona, o una empresa de por sí establecida. El emprendimiento de por sí es catalogado como muy relevante e importante para el progreso nacional, ya que es un gran propulsor del crecimiento económico. Esto en la medida que los emprendimientos son empresas que tienen que pagar impuestos que sirven para el crecimiento del país, están dirigidos para esto. Y también el emprendimiento crea nuevos puestos de trabajo, nuevos puestos de trabajo, perdón, lo que disminuye la tasa de desempleo que hay en el país. Y con esto mejora algunas situaciones de algunas personas y incrementa la situación económica de algunas de estas. Las mejora de por sí. Asimismo, está el hecho de que los emprendimientos son una gran fuente de innovación, es decir, a través del emprendimiento se crean ideas que luego se llevan a cabo en el país, pero que esas ideas pueden ser desarrolladas por otras personas y que pueden ayudar a propulsar el país en sí, si es que se realizan y se aplican eficientemente. De ahí tenemos el concepto de estrés, que es una respuesta fisiológica ante una situación donde la demanda psicológica respecto a una situación en específico excede la capacidad de respuesta de las personas, haciendo que tenga una reacción respecto a esta que derivaría en lo que es el concepto de estrés. El tercer concepto es el capital del trabajo financiero, que son los recursos con los cuales se financian los negocios. Por último, está el rendimiento académico, que es el resultado de la evaluación de los conocimientos adquiridos durante el periodo de aprendizaje y se suele determinar en base a las notas que dan los docentes de las instituciones académicas y si estas son altas, si las notas son altas, entonces el rendimiento es positivo y si las notas son bajas, entonces el rendimiento es negativo.
Una vez determinado todo esto, una vez definido todo esto más bien, se determinaron los objetivos de la investigación. Como objetivo general, se tiene que determinar el impacto que el emprender puede tener en los estudiantes emprendedores de Lucil. Asimismo, se determinan los objetivos específicos, que son identificar de qué manera el emprender incide en los niveles de estrés de los estudiantes emprendedores de Lucil, determinar el impacto que el emprendimiento tiene en la situación económica de los estudiantes emprendedores de Lucil, y por último, establecer la relación entre el desempeño académico de los jóvenes empresariales, de los jóvenes emprendedores, perdón, de Lucil y la actividad de emprendedor. Asimismo, se plantearon las hipótesis. Primero se tiene que, esto en base a las preguntas planteadas que mencionamos al comienzo. La hipótesis general es, el emprendimiento impacta negativamente en los estudiantes emprendedores de Lucil en la medida que genera estrés, afecta el rendimiento económico y pone en riesgo la situación económica del emprendedor. Perdón, afecta el rendimiento académico. Ahí está mal, pero es rendimiento académico, perdón. Y respecto a las hipótesis específicas, está el emprender incrementa los niveles de estrés en los estudiantes de Lucil en la medida que implica cambios institucionales, sociales y económicos. También está el emprender implica tomar riesgos que afectan la situación económica de los estudiantes emprendedores de Lucil. Y por último, dado que el emprender implica dedicar tiempo y esfuerzo al negocio creado, influye de manera negativa en el desempeño académico debido a que reduce los tiempos de estudio. Eso es todo, muchas gracias.